Dios le bendiga, gracias por estar junto a nosotros. Desde la ciudad de Los Ángeles les saluda el pastor Jaime Lara de la iglesia Encuentro con Jesús. Es una bendición poder llegar a sus hogares a través de reflexiones, meditación de las Escrituras. Jesús dijo, en ellas encontraremos testimonio de Él. Así es que estamos para servir y esperando que esta palabra llegue en el momento apropiado. Bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo con la palabra de Dios. Le quiero invitar a usted a que nos acompañe al libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 12. Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 12. Si tiene Biblia, le invito a que nos acompañe y vamos a dar junto lectura a una porción de la Escritura que tiene como título El llamamiento de Mateo. Dice la Biblia lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y Jesús le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Les invito a orar por esta porción de la palabra. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por esta tu palabra. Te ruego y te pido que todo lo que podamos hoy compartir sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y esta audiencia, todos aquellos que estarán escuchando, más allá de escuchar un mensaje de hombre, queremos escuchar palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar hablando con todos ustedes una ilustración acerca de lo que hoy vamos a hablar y compartir. Si tuviéramos que elegir un vehículo, algún modelo en particular, ¿cuál sería la elección? ¿Cuál sería nuestra decisión? De seguro buscaríamos la mejor opción si tuviéramos que elegir, si fuera esto un regalo. Pero aún el mejor vehículo que nosotros podamos tener y decidir tener, en algún momento va a necesitar la ayuda de un especialista. Y esta ilustración nace de una experiencia, de una conversación que tuve con un cerrajero automotriz, especialistas en arreglar las llaves, desperfectos de los vehículos. Y me contó que tuvo que acudir en ayuda a un auto último modelo deportivo porque tan solo se les quebró la llave y el vehículo no servía para nada. No se podía ocupar el vehículo. No servían de nada todos los millones invertidos sin esa llave y sin que el especialista estuviera ahí para ayudarles. Y Dios me habló a través de esta experiencia, porque aún siendo el auto más lujoso, necesitaba
al Maestro. Y Dios me dijo, ¿cuánto más nosotros necesitamos acudir al llamado que Dios nos hace a nuestras vidas? Nosotros, su creación, necesitamos al Maestro. Diga conmigo, necesito a Jesús. Pues en la palabra está escrito, separado de mí, nada pueden hacer. Es por eso que hoy quiero hablar del llamado de Dios y de la necesidad de estar con Dios. Y el tema de hoy, yo quiero hablar del llamado de Dios. Hoy hemos dado lectura al principio donde Dios llamó a un hombre llamado Mateo. Mateo, una fama que no era buena, su testimonio no era agradable ante los ojos de los demás, era una persona sana físicamente, pero enferma. ¿En qué sentido? Enferma producto del pecado. Pecado que moraba en su vida. Su trabajo era cobrar los impuestos, una labor poco querida por los que pagaban el impuesto, porque era un valor que se tenía que pagar por las diferentes cosas que las personas hacían o usaban. En el contexto de la historia, el cobrador de impuestos le asignaba un valor más, un valor agregado a lo que realmente correspondía. Y la Biblia dice que Jesús le dice a este hombre llamado Mateo, sígueme. Y él no presentó excusa alguna, sino que inmediatamente acudió al llamado de Jesús. Pero vemos en esta historia cómo se levantó una oposición, cómo la gente criticaba a Jesús y les decía, y la gente decía, cómo este hombre se junta y come con personas de mal testimonio. Jesús escuchó lo que decían estas personas llamadas los fariseos y les dijo algo que acabamos de leer. Jesús les dijo, los que necesitan al médico, los que necesitan al especialista, son los que tienen una necesidad, los que están enfermos, los que no están sanos. Hay muchas personas que cuestionan cómo alguien puede ser llamado por Dios. Hay personas que dicen que no creen cómo Dios puede cambiar a alguien. Alguien con detalle, alguien imperfecto, para cumplir un propósito. Pero Dios llama a las personas imperfectas para cumplir cosas perfectas. Pero jamás, hay personas que jamás van a entender el cambio y la transformación de una vida si no experimentan, si no aceptan el llamado de Dios en sus vidas. Cada uno de los que hemos recibido y estamos recibiendo esta palabra, tenemos una historia. Y muchos tenemos una historia ahora, cómo conocimos a Jesús, cómo fue ese llamado. O quizás usted se siente como Mateo, una persona indigna, una persona de mala fama. No se siente digno de tomar esta decisión de aceptar el llamado de Dios. Y yo quiero decirle algo importante. El teléfono del cielo está sonando, el Señor está llamando. Y ante una llamada telefónica, ¿sabe qué? Nosotros podemos hacer 3 opciones. Usted puede mirar la llamada, solamente mirar. Segundo, puede dejar sonar el teléfono. O tercero, usted puede contestar. Y yo quiero animarle a que conteste esa llamada que no viene de un hombre, que viene de parte de Dios para su vida. Mateo significa, el nombre Mateo significa don de Dios, regalo de Dios. Y él jamás imaginó que sus ojos verían cómo Jesús hacía milagros. Jamás imaginó cómo las personas, a través de lo que Jesús hacía, iban a experimentar la libertad. Jamás pensó que el primer libro del Nuevo Testamento iba a llevar su nombre. Pero todo esto sucedió cuando aceptó el llamado de Dios. Sabes que muchas cosas
Nuestra sociedad, muchas veces, personas de la sociedad se pierden porque desconocen, le cierran la puerta de su corazón a Jesús. Y la Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Y déjame decirte que si quizás hasta aquí la vida te ha golpeado duro, si las cosas no salen como has querido, es porque muchas veces vamos en una dirección equivocada. Vamos como Jonás. La Biblia nos habla de Jonás que tomó una dirección equivocada, una dirección opuesta. No vamos por el camino, no vamos por la opción del llamado de Dios. Pero la Biblia dice, si escuchas la voz de Dios, no pongas duro tu corazón. Y rápidamente quiero decirte que Mateo fue llamado por Dios. Pero también la Biblia nos habla de otros personajes de la Biblia que Dios los llamó. El primer llamado que también te quiero hablar hoy día, aparte de Mateo, te quiero hablar del llamado de Moisés. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 2 dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová dice la Biblia, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Diga conmigo el llamado de Moisés. Una simple zarza que ardía y no se consumía fue el medio, fue el instrumento que Dios utilizó para manifestarse a la vida de Moisés. Y Moisés, la Biblia cuenta que rápidamente cuando Dios le habló y le llamó, finalmente comenzó a presentar un montón de excusas. Pero finalmente Dios usó un momento, una llama de fuego, para decirle, yo quiero que tú hagas esto con tu vida. Yo quiero transformarte en una nueva persona. Yo quiero que seas el líder de un pueblo que está esclavo. Y yo quiero decirle a usted que me escucha, no sé qué sucedió o qué fue lo que Dios permitió en su vida, pero muchas veces Dios usa momento, usa el contexto de vida. Dios puede usar hasta los momentos más difíciles para que podamos entrar y aceptar el llamado de Dios. Moisés tuvo que huir del palacio real, de las comodidades. Tuvo que huir de la comodidad, tuvo que pasar por experiencias difíciles. Tuvo que matar a un egipcio que maltrataba a un israelita, lo dice la Escritura. Tuvo que huir al desierto y convertirse en un pastor de ovejas. Y todo esto tuvo que pasar. Y si nombramos la infancia de Moisés estaba marcada por la muerte. Su mamá, en un acto de valentía, preparó un canasto para que su bebé no lo mataran, porque en ese contexto estaban matando a bebés. Pero la muerte no pudo detener el propósito que Dios había preparado para Moisés. Una simple zarza fue lo que Dios usó para hablar con él, para decirle que lo iba a usar. Y fue la zarza el medio que Dios usó. Yo no sé qué cosas Dios usó para que usted aceptara el llamado de Dios. No sé qué proceso, no sé lo que Dios te está mostrando, no sé qué señales Dios te está mostrando, pero si estás huyendo, yo te digo hoy día, acepta el llamado de Dios. Ese llamado que viene de parte de Dios, y Dios te está hablando por esta palabra. Lo que tienes que hacer es contestar el llamado de Dios sobre tu vida. En el libro de Hechos capítulo 9 versículos 3 al 5 dice que más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y dice la Biblia que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús,
quien tú persigues, dura cosas te dar coces contra el aguijón. El segundo llamado, te quiero hablar de Pablo. Diga conmigo, el llamado de Pablo. Pablo, un hombre que la Biblia lo describe como un asesino, un perseguidor de los cristianos. Pero tiene Pablo, de camino a un lugar llamado Damasco, un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús que fue tan poderoso que se cayó de su caballo, quedó ciego, vio un resplandor del cielo, dice la Biblia. Sin embargo, después de esa experiencia y después de esa ceguera, alguien ora por él recobra la vista y él se convierte a Jesús. Y no solamente se convierte en Jesús, se convirtió en el mayor expositor de las Escrituras. Una persona usada en milagro. La mayor cantidad de los libros del Nuevo Testamento llevan su nombre, la autoría de él. Pero nada de esto hubiese sucedido si no hubiese aceptado el llamado de Dios. Tuvo un encuentro con Jesús, tuvo una experiencia con Jesús, pero aceptó el llamado de Dios. Si quieres que Dios cambie el destino de tu vida, seamos como Pablo. Aceptemos el llamado de Dios. Y lo último, en Mateo 4, 18 al 20 dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dice la Biblia, dejando al instante las redes, le siguieron. Y el último llamado que yo quiero hablar con usted es el llamado de Pedro. Pedro, cuyo nombre significa piedra, por ser igualmente un hombre que realizaba un trabajo duro, como es la pesca. Este hombre recibe su llamado en su trabajo. Él estaba junto a su hermano, que también es llamado por Dios. Sin embargo, Pedro llegaría a ser una piedra fundamental para el desarrollo de la iglesia. Pero él tuvo que dejar lo que Jesús le dijo: les voy a hacer pescadores de hombres. Tuvo que aceptar estar con Jesús, servir al lado de Jesús, y entendiendo que servir a Jesús muchas veces significaría, como también dice la Escritura, no tener donde recostar la cabeza. No habría las mismas comodidades, no habría el mismo sustento fijo de fin de mes, pero Jesús lo llamó y Pedro aceptó. Y Jesús le dijo: yo los haré pescadores de hombres y los voy a usar para que ustedes ayuden a otros. Él encontró el camino correcto. Ellos, sin saber lo que vendría, aceptaron el llamado. Y Dios usó a un Pedro, a un líder, este hombre líder, como un pescador, porque la Biblia dice que después de ser lleno del Espíritu Santo, las personas le seguían, porque la gente sacaba a los enfermos. La Biblia dice que después que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que la gente tan solo ponían las camas y las camillas, los ponían en las calles por donde iba a pasar Pedro, con la esperanza que por lo menos la sombra cayera sobre alguno y los sanara. Pedro, un simple pescador para los demás, se convierte en un hombre usado en milagro. Fue necesario dejar lo que él quería hacer, dejar su voluntad para aceptar el llamado de Dios. Y yo quiero concluir con lo siguiente con usted. Hoy Dios está diciendo por su palabra, escuche bien, Dios nos está diciendo por la palabra: si yo llamé a un Mateo, si yo llamé a un Moisés, yo llamé a un Pablo, yo llamé a un Pedro, yo llamé a un Abraham, hoy Dios te está llamando y te dice a ti Silvia, a ti Juan,
a ti Bernardo, a ti Roberto, a ti Fernanda, a ti Francisco, a ti Raquel, a ti Miguel. Y Dios te dice por su palabra, yo te puse nombre. El Señor me dice que te diga, mío eres tú. Si escuchas el llamado de Dios, no pongas duro tu corazón. Déjame decirte que mucha gente se va de esta tierra sin haber cumplido el plan y el propósito de Dios con su vida. Y hoy hemos visto historias diferentes, formas diferentes, experiencias diferentes, llamados diferentes. Pero algo tienen en común todas estas historias. Aceptaron ese llamado de Dios. Yo te digo algo a ti. Sí, a ti que nos estás escuchando, que estás ahí atento escuchando esta palabra. El teléfono del cielo sigue. Sí, sigue. Hoy, sí. En esta fecha, en este día, el teléfono del cielo sigue sonando. Y yo te pregunto, ¿contestarás? Mujer, varón, ¿contestarás ese llamado? Porque yo sé que eso está ahí, en tu interior. Yo sé que Dios está golpeando fuerte ahora y te está diciendo, yo te estoy llamando. Estoy usando este mensaje, he usado otros medios, te he llamado de diferentes maneras, pero este es el día para decirle, Señor, no soy perfecto, no soy perfecta, pero si tú me llamas, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, aquí estoy? Yo quiero que me acompañes en una oración. Si tú aceptas el llamado de Dios, yo quiero que tú ores conmigo y le digas al Señor que te quieres arrepentir por los pecados, por la vida que has llevado, y que realmente le entregues tu corazón a Él de todo corazón. Yo quiero que digas conmigo, Señor Jesús, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque fallo. Pero hoy quiero recibir a Jesús en mi corazón. Quiero aceptar ese llamado de Dios. Dile ahí al Señor, cámbiame, transfórmame. Yo te necesito. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, yo oro por cada persona que recibió a Jesús en su corazón. Señor, oro para que tú lo pongas en un lugar donde crezca, en una iglesia, que busquen una iglesia, Señor, para que crezcan y sus vidas sean cambiadas y transformadas. Hoy comenzó algo, pero creo que cosas grandes Dios puede hacer con la vida de todos aquellos que aceptamos tu llamado. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Y usted puede decir amén y amén. Te quiero decir algo. Bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Busca un lugar donde congregarte y crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. Te saluda desde la ciudad de Los Ángeles el pastor Jaime Lara de la iglesia Encuentro con Jesús. Un abrazo fraterno y que Dios les bendiga.